Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 6. Día 11. Finalmente obtuve esta cosa actualizada. Realmente no pude hacer nada con este feed hasta que tuve algo de tiempo extra en mis manos. Pero ahora está terminado. Este capítulo trata más o menos con más contexto en cuanto a la condición de Jaune. Él y Jan comienzan a acercarse un poco más debido a lo que sucedió en Beacon. Más construcción de personajes y todo eso. Nuestras dos rubias favoritas se acercarán continuamente antes de que una de las dos decida besar a la otra. Este es el comienzo de eso. Pero, recientemente he decidido que el próximo capítulo será cuando la materia fecal golpee el aparato con cuchillas giratorias. Entonces, estoy muy emocionado por ello. Las cosas irán completa y absolutamente de aquí en adelante. Simplemente no se me ocurrió nada para llevarnos al capítulo 10, así que elegí decir a la mierda y fui al siguiente capítulo. Este capítulo es más o menos relleno. Sin embargo, obtenemos algunos conceptos de construcción del mundo. Diseñé esta versión de Vale para que sea una mezcla del Reino Unido y los Estados Unidos, por lo que habrá una tonelada de armas de mierda. No es que vayan a ayudar cuando la mierda baje, al menos para la pobre gente pequeña. Y los traigo a la historia por primera vez. Volvamos a las aventuras de Joel Jaune. Jaune había terminado recientemente su cita con Jan. Se dirigía de regreso a su casa, después de haber salido de la ciudad hace casi media hora. Ocupando el asiento del conductor del Viper, navegó por las carreteras ante él casi sin esfuerzo, azotando las curvas y los pasos sinuosos ante él. Bosques oscuros bordeaban ambos lados de la carretera. Las hojas gruesas de su tiempo en el verano habían oscurecido toda luz. La única fuente proviene de sus faros y el tenue resplandor del interior de su automóvil. Rojo neón creando un tenue resplandor que iluminó la mitad inferior de la cara de Jaune. El corazón de Jaune revoloteaba con todas las hormonas que corrían por sus venas. La chica por la que estaba loco lo invitó a salir durante todo un día. Probablemente fue lo más grande que le ha pasado al niño. Solo si pudiera reunir el coraje para ir a ella. Siendo el cobarde que era, aún estaba demasiado nerviosa para decirle a la chica cómo se sentía. Era demasiado irritante. Demasiado exasperante. Para poder describir, sus manos apretaron el volante, dejando escapar una bocanada de aire. El pecho de Jaune seguía latiendo con todo lo que estaba experimentando. Una vez más, sus sentimientos por ella salieron a la superficie. Jaune se volvió hacia la radio, girando una de las perillas hacia su estación deseada. Surgió una ligera serie de ritmos, emparejados con una mujer joven cantando. Algo para distraer su mente y corazón de su enamoramiento. Al menos esta canción no era una canción de amor. El leve olor de un ambientador flotó en la nariz de Jaune. Un aroma floral. No, uno tropical. Sin embargo, había un toque de cloro detrás de él. No era muy fuerte al principio, pero comenzó a volverse más y más picante a medida que pasaba el tiempo. De repente, la radio se convirtió en basura. Los chillidos y gruñidos provenían del dispositivo cuando la música se volvió estática, antes de silbar y convertirse en ruido blanco. ¿Qué demonios? Jaune tomó la radio y comenzó a jugar con las perillas. Con la esperanza de que pudiera encontrar la estación que estaba encendida anteriormente o cambiar a otra. Tal vez estaba fuera del alcance de la señal. Apartó la vista de la carretera por solo un segundo para echar un vistazo a la radio. Volver a encender el dispositivo a su estación, permitiendo que la música se reproduzca una vez más. Cuando Jaune volvió su atención a la carretera, un hombre se paró frente a su vehículo. Estaba a 10 pies de distancia del auto, y no había nada que Jaune pudiera esperar para tratar de evitarlo. El niño desvió el Viper, conectándose con la persona a casi 50 millas por hora con el parachoques delantero derecho del vehículo. Todo lo que Jaune podía ver era que las prendas azules del hombre volaban mientras se conectaba con su parabrisas, tela de araña completamente en el cristal. Trozos de vidrio rotos volaron hacia adentro mientras el cuerpo del hombre empujaba el parabrisas hacia adentro.
La sangre cubre inmediatamente partes del vidrio. El vehículo giró varias veces en el sentido de las agujas del reloj. Jaune hizo todo lo posible para salir de él, convirtiéndose en el giro. Quitó el pie de los pedales tratando de dejar que su auto ganara algún tipo de tracción. El vehículo giró varias veces más. Un espeso rastro de humo siguió mientras el caucho de los neumáticos se quemaba en el asfalto. Antes de que Jaune se diera cuenta, su automóvil encontró el borde de la carretera, sumergiéndose en un barranco cercano. Todo dentro del automóvil iba en el aire mientras su inercia los llevaba hacia arriba. El corazón de Jaune haciendo lo mismo mientras subía su garganta. Todo el sistema todavía giraba mientras descendía. Jaune y su auto se estrellaron contra el fondo del barranco. La fuerza del impacto lanzó su rostro hacia adelante, golpeando su nariz contra el volante. Una grieta dura brotó del pico del cartílago cuando tanto su hueso nasal como su cartílago septal explotaron. La sangre comenzó a correr por una herida en el puente de su nariz. Cuando el vehículo se detuvo por última vez, se deslizó y se estrelló contra un árbol. El grueso trozo de madera se enterró en el bloque del motor. Gruesas columnas de humo saliendo del vehículo mientras yacía allí. El propio Jaune estaba aturdido. Su visión era muy borrosa, viendo múltiplos de todo. Se llevó la mano a la cara para tocarse la nariz, silbando mientras un dolor abrasador recorría su rostro. Un grito vino de lo profundo de su garganta, obligándolo a tensarse. Respiró varias veces para calmarse, presionando la parte posterior de su cabeza contra el reposacabezas para recuperar el aliento. Mientras se calmaba, Jaune echó un vistazo a la situación a su alrededor. Buscó a tientas, tratando de quitarse el cinturón de seguridad, ya que no le quedaba suficiente coordinación en ese momento. Jaune miró para ver su pergamino en el asiento del pasajero. El dispositivo se dobló en forma ovular. La pantalla se hizo añicos en una brillante telaraña. ¡Mierda! ¿Qué hago?, piensa, maldita sea. Un barajar vino desde el exterior de su auto. Jaune podía escuchar lo que sonaba como un hombre caminando. Intentó mirar a través de su parabrisas para obtener una vista. Había solo una cuarta parte del vidrio donde se había doblado hacia adentro, dando una forma de ver fuera del automóvil. Jaune vislumbró el cabello del hombre. Las cerraduras de estilo desordenado peinadas hacia atrás con un pico en el medio. No podía ver al resto del hombre, pero estaba parado a unos metros de la parte delantera del auto. «Oye, ¿hay alguien ahí fuera?», gritó Jaune débilmente. Esperaba que el hombre fuera un transeúnte revisando el naufragio. Tal vez tenía un pergamino que funcionaba. Un gruñido vino del hombre. Se dio la vuelta y miró directamente al auto. Su cuerpo hizo movimientos de contracción mientras lo hacía. Más gruñidos, incluso gorgoteos, seguidos. «Hola». Un grito flemular fue la única respuesta. El hombre durmió en el auto, dirigiéndose directamente a la ventana abierta. La luz de los faros permitió a Jaune ver la cara del hombre. Cardin. Su maxilar y mandíbula estaban ensangrentados al igual que el resto de su cara. Secciones de piel que faltan en trozos, que exponen el hueso en algunos lugares. Los dientes eran dentados, completamente inexistentes o colgaban de trozos delgados de tejido. Cardin voló hacia el parabrisas con rabia, estrellándose contra el vidrio ya lisiado. Empujando su brazo para agarrar la cara de Jaune. El hombre gritando asesinato sangriento mientras atacaba. Con cada grito o pronunciación, la sangre se derramaba sobre la ventana destrozada. «Oh, joder», gritó Jaune mientras buscaba su cinturón de seguridad. El clip se abrió enganchándose, lo que le permitió arrojarse del vehículo. Aterrizando sobre sus manos y rodillas, Jaune rápidamente pasó de gatear a correr a medias. La adrenalina corría por sus venas, asegurándose de que pudiera moverse sin inhibiciones por el dolor. Hizo una carrera hacia la colina. «Ayuda a alguien a ayudar». Jaune continuó gritando esto mientras se arrastraba por la empinada pendiente. Tenía que haber alguien más alrededor. La ventana del auto se dio detrás de él. Cardin se derramó en el compartimiento delantero y luego en el suelo donde Jaune había estado. Demasiado rápido se puso de pie y entró en un sprint completo. Jaune se arrastró hasta la mitad de la pendiente, mirando detrás de él para ver a Cardin justo en la parte inferior. Su respiración se detuvo cuando vislumbró otra vez esa cara rota.
Sin siquiera molestarse en pensarlo, Jaune se arrastró a un ritmo aún más rápido, asustado de su ingenio. Una mano agarró su pie, agarrando la bola del talón de Jaune con un agarre firme. Cardin tiró con poco esfuerzo detrás de él y envió su cantera cayendo colina abajo. El niño aterrizó de espaldas, golpeando su cabeza contra la tierra. Siseó Jaune, agarrándose del rellano. Levantó la vista para ver a Cardin descendiendo sobre él. Una mirada de hambre en los ojos del hombre mientras dormía sobre Jaune. El otro chico le dio una patada en la cara, enviándolo hacia atrás. Jaune se arrastró sobre su espalda antes de voltearse. Tenía la intención de dirigirse al bosque, donde podría perder a Cardin allí. Un par de manos sobre sus hombros terminaron con esa fantasía. El agarre de acero sobre sus hombros superó la fuerza de Jaune cuando fue arrojado sobre su espalda nuevamente. Cardin saltando sobre el niño, golpeándolo en la cara varias veces. Cada golpe conectando con la nariz ya rota. Jaune lanzó su propio puñetazo hacia atrás, pero lo encontró aplastado. Se había quedado demasiado aturdido para intentar otra cosa, dando vueltas con la esperanza de poder sacarlo. Cardin agarró ambos lados de su cabeza con un agarre de vicio. Uñas clavadas en la piel. Poniendo sus pulgares sobre los ojos de Jaune. Jaune extendió la mano y trató de alejar la cara del hombre de él. Pero mientras intentaba eso, ambos pulgares se presionaron hacia abajo. Todo lo que Jaune podía hacer era gritar mientras Cardin se sacaba los ojos. Día 11. Jaune. Jaune se despertó gritando, disparándose en su cama y en una posición de descanso sentado. Su cuerpo brillaba con una fina capa de sudor, algo goteando de su frente. En contraste con su boca donde no había humedad, sintiéndose como papel de lija grueso. Sus manos agarraron las sábanas con un agarre mortal de nudillos blancos. Miró a su alrededor y no pudo ver nada más que oscuridad frente a él. Las persianas estaban bajadas y no se permitía la entrada de la luz de la luna. Sin embargo, había formas frente a Jaune que podía distinguir. Un escritorio y el débil contorno de la puerta. ¿Estabas teniendo una pesadilla? Una voz tranquilizadora habló desde un lado. Miró a su izquierda y vio a Marrón a su lado. Ella había estado allí por quién sabe cuánto tiempo. La chica lo miró con una cara que gritaba preocupación. Una de sus manos fue colocada en su hombro, desde donde ella lo había estado sacudiendo. Joder. Otra vez. Vi atravesó la puerta, encendiendo las luces. ¿Qué está pasando? Escuchamos gritos. Su rostro indicaba que estaba más asustada que cualquier otra cosa. Una asustada Blanche y Rouge estaban justo detrás de ella. Jaune pensó en lo que sucedió. Su sueño. No, una pesadilla. Esa mirada repugnante en el rostro de Cardin. Todo parecía tan real. De repente sintió náuseas. Jaune le tiró las sábanas y corrió hacia la puerta. Vi, apenas se apartó de su camino antes de que el niño la derribara. Dejando el dormitorio para el baño al otro lado del pasillo. Abriendo la puerta, Jaune se zambulló en el baño. Su cabeza encontró el inodoro y posteriormente vomitó. Varias arcadas sin nada al principio antes de que surgiera algo. Bilis espesa mezclada con lo que Jaune había comido la noche anterior. Podía escuchar a sus hermanas hablando a sus espaldas mientras su rostro estaba en el baño. ¿Ha vuelto mamá?, preguntó Marrón, susurrando lo suficientemente fuerte como para que Jaune lo escuchara. Había un poco de impaciencia detrás de su tono. Jaune lo entendió e incluso lo sintió en algunos niveles, deseando estar aquí. No, todavía está en el hospital, respondió Vi, acercándose a Jaune. Ella se arrodilló junto a él con un vaso de agua. Aquí. Su hermana mayor le entregó el vaso. Jaune succionó el agua con alegría. Lavó el sabor del vómito de su boca y trajo algo de humedad a su garganta. Luego terminando en el baño cuando apareció otra recha. Varios más siguieron con lo que quedó en el estómago del niño. Una vez que terminó de vomitar sus entrañas, Jaune se alejó de la taza del inodoro. Sentado entre él y la bañera, sintió el frío aguijón del piso de baldosas contra sus piernas. Dejó que su cabeza descansara contra la pared para poder seguir recuperando el aliento. Papá dijo que tampoco volvería hasta la tarde, agregó Vi, mirando a su hermana y luego a los Arcs más jóvenes. Rouge, Blanche vuelve a la cama. Ambos niños obedecieron y abandonaron el pasillo. Jaune prefería que nadie más lo viera así. Francamente, fue bastante vergonzoso.
Él confió en Jan, claro, pero eso fue porque ella fue la que se acercó a él. Y no deseaba convertirla en su terapeuta volcando sus problemas sobre ella. Entonces, ocuparse de las cosas por su cuenta era el plan. No es que su plan fuera bien, por supuesto. Tener 2 pesadillas sobre lo que sucedió con Cardin en menos de 2 semanas es evidencia de eso. Vi se arrodilló frente a Jaune. ¿Quieres volver a dormir?, preguntó con calma, mirándolo directamente. Sonaba como su madre con la dulce mirada cariñosa y el tono de su voz. Vi probablemente se habría ofrecido a quedarse con él y con Marrón si hubiera dicho que no. Sí, respondió Jaune, limpiándose un poco de humedad residual en el labio. Me estrellaré en el sofá y veré un poco de televisión. Algo para calmarse un poco. Jaune estaba enojado consigo mismo por tener otra pesadilla. Sin mencionar el estrés adicional de experimentar el espectáculo de terror inventado por su cerebro. Solo necesitaba una salida para dejar de pensar en lo que sucedió. Está bien, entonces, dijo Vi, poniéndose de pie y dirigiéndose a la puerta. Estaremos aquí arriba si nos necesitas. Ella y Marrón salieron del pasillo y regresaron a sus habitaciones. Este último lanzando a Jaune un nuevo par de pantalones cortos y una camiseta. Miró hacia abajo para ver el estado de su atuendo. La ropa de Jaune estaba empapada en sudor. Suficiente para que su camisa blanca sea prácticamente transparente. Sus pantalones cortos de franela gris no eran mejores, manchados en la mayoría de los lugares. El olor era aún peor. Necesito una ducha. Jan cayó sobre la cama de Marrón. Un suave gemido salió de sus labios mientras se acomodaba en el colchón de felpa. El cabello de la niña se extendió, cubriendo casi la mitad del estante. Su pergamino se lanzó a algún punto aleatorio. «¿Te ves cómodo?», dijo Marrón, sentando una computadora. Rodando su asiento frente a ella. La niña sonriendo mientras se sentaba, levantando las piernas en la silla. Los muslos musculosos de Marrón se mostraban bastante bien con los pantalones cortos deportivos que llevaba puestos. Especialmente en esa posición. Era algo de lo que Jan estaba un poco celoso realmente. Ella no estaba cohibida por sus piernas, sino entre Blake, Marrón y Jaune. Todos deben haber tenido algún entrenamiento secreto de piernas para que las suyas se vean tan bien. Lo soy, dijo Jan, arrastrando los pies antes de sentarse. ¿Pero de qué querías hablar? Habían pasado 2 días desde que Jan había invitado a Jaune a salir. Francamente, eso fue lo más divertido que ha tenido en casi 2 semanas. Ella había decidido venir con Ruby una vez más para jugar más videojuegos. Principalmente porque su padre todavía estaba soldando con el tío Crow. Eso y ella estaba realmente aburrida. Entonces, ¿cómo fue tu pequeña cita con Jaune?, preguntó Marrón, mirando a su compañera rubia con una mirada depredadora. Su sonrisa de oreja a oreja, haciéndola parecer el gato Cheshire. Y Jan estaba orgulloso de ello. Pero era una cita. ¿Como una cita o solo 2 amigos saliendo? Claro, ella había dicho que solo eran ellos los que salían. Eran amigos, con suerte. Jan no estaba segura de si quería considerarlo una fecha. Tantas opciones. Tantas decisiones difíciles de tomar. Después de todo lo que sucedió la semana pasada, Jan sintió que era una buena idea desahogarse. Parecía haber funcionado también. Dejando de pensar en las cosas malas y divirtiéndose un poco por una vez. Jaune también iba a venir en futuras salidas con Jan y sus amigos. Fue una maravilla estar cerca cuando salieron. Jan se sentó, cepillando su majestuosa melena a un lado. Fue muy divertido, dijo la verdad. Él también me sorprendió gratamente. Jauneiboy realmente me sorprendió. Eso fue probablemente lo más divertido que tuvo saliendo en una cita / no en una cita. Y Jan había estado en algunas citas realmente malas antes. Como uno en el que el chico era el chico de la fraternidad Darth Vader y trató de meterse en sus pantalones ni siquiera 5 minutos después de salir del club. Ese y algunos otros nunca duraron mucho. Otros habían tratado de llegar a ella a través de Ruby. Esos tipos fueron pateados a la acera, literalmente en algunos casos. Si Jaune hubiera intentado hacerlo, le habría golpeado el trasero y nunca habría vuelto a hablar con él. ¿Estaba nervioso?, preguntó Marrón con ojos esperanzados.
Por favor, dime que estaba nervioso. Ella levantó los puños debajo de su barbilla con entusiasmo. Algo así como lo que Ruby haría a veces. Simplemente la hacía lucir adorable. Jan estalló en un ataque de risa. «Oh, Dios, sí», exclamó, mirando hacia el techo. Estaba tenso todo el tiempo. Pero, levantó un dedo, es realmente bueno fingiendo tener confianza. Le daré eso. Si no lo hubiera conocido de antemano, me habría enamorado. La falsa confianza de Jaune estaba mejorando. Todo lo que tenía que hacer era convertir eso en espíritu real y no hacer creer. En realidad, lo haría muy atractivo para el sexo opuesto. Especialmente si podía repetir lo que fuera cuando Cardin apareció. Cualquier chica reconsideraría su postura sobre el niño si pudiera mostrar solo la mitad de esa aura nuevamente. Honestamente, Jan continuó. Una sonrisa en su rostro. Fue adorable verlo ponerse nervioso. Adorable. Ella dejó escapar una ligera risita. Estoy seguro de que te contó todo sobre la fecha. Por supuesto, Jaune dejaría caer un volcado de información en el regazo de Marrón. Los dos estaban más cerca que incluso Jan y Ruby. Sin mencionar lo extasiado que estaba el niño cuando estaba seguro de que Jan había entrado en la casa. La idea de que él celebrara después de su salida trajo una sonrisa a su rostro. Marrón se frotó la parte posterior de la cabeza, aspirando aire a través de sus dientes. No lo hizo, en realidad, dijo a medias. Es por eso que quería preguntarte al respecto. Jan se inclinó hacia adelante, con la boca abierta. No tenía palabras y, honestamente, no se le ocurrió nada que decir. ¿Fue algo que ella hizo? Jan sabía que el niño todavía estaba luchando con lo que sucedió en la escuela. Tal vez ella lo empujó demasiado lejos con burlarse de él, y algo surgió debido a eso. El tono de Marrón le dijo a la rubia todo lo que necesitaba saber. Algo no estaba bien. ¿Pasó algo?, preguntó Jan, logrando toser una oración. Ella estaba preocupada ahora, principalmente porque su intento de hacer que Jaune despejara su mente de lo que sucedió puede haberle causado más problemas. Juro que no quise hacer nada que pudiera haberlo lastimado. Marrón había sido el que originalmente presionó para que Jan saliera con Jaune, cuidando su felicidad como su hermana gemela. La rubia también era protectora ya que todos los Arcs eran de sus hermanos. Jaune, incluso siendo el más bueno de los buenos, como Jan lo describió una vez, lo empeoró aún más. Era como pisar el pie de un cachorro. Simplemente te dolía el corazón. Su compañera rubia suspiró. No creo que hayas sido tú, dijo. Sus palabras trajeron a Jan algo de alivio. Casi se mete en un accidente automovilístico en el camino de regreso aquí. Casi golpeando a un tipo que salió a la carretera. De verdad, dijo Jan. Un toque de preocupación en la parte posterior de su garganta. Esa oleada de alivio que acababa de desaparecer. Jaune se veía bien cuando lo vi. Los dos jugaron algunas rondas de Mario Kart con Ruby y Dante antes de que Marrón la arrastrara escaleras arriba. Si hubiera resultado herido, se habría demostrado. Tal vez como una broma sobre Jaune, siendo un idiota o alguna otra forma de humor autocrítico que Jan odiaba. Pero ella no lo había visto el tiempo suficiente para tener una idea de la condición del niño. Sí, continuó Marrón. Lo que sucedió arruinó algo con el eje, y Vi tuvo que llevar el Viper al taller. Marrón se sentó y se inclinó hacia adelante. Pero anoche, Jaune tuvo otra pesadilla. Como uno realmente malo. Me desperté gritando asesinato sangriento. Jan gruñó en su garganta. Ese idiota, estuvieron de acuerdo en que si alguno de ellos necesitaba hablar de cosas, lo harían. Aparentemente, Jaune no estaba cumpliendo con su parte del trato. Jan podía perdonar el auto, pero las pesadillas no eran algo que ella pudiera. Especialmente si había otro del que nunca se enteró. Pero ese era Jaune. Descuidó sus propias necesidades para atender las de otra persona, llamando a Jan y revisándola de vez en cuando. Jan admitió que ese era uno de los muchos aspectos que los dos compartían. Algo que ella realmente admiraba de él era ese desinterés. Eso y la forma en que dio vida a todo donde quiera que iba. Su perseverancia también. En realidad, había muchas cosas que le gustaban o admiraban de él. Curiosamente, eran dos caras de la misma moneda.
Muchas cosas nuevas que Jan estaba aprendiendo mientras se tomaba el tiempo para pasar el rato con él resultaron agregar a su carácter. Resta la timidez y la falta de confianza, y tendrías a alguien que fuera muy atractivo. Sin embargo, también fue un poco lindo a veces. Tal vez debería ir a hablar con él, sugirió Jan, extendiendo la mano para agarrar su pergamino. Claro, no quéate a ti mismo, estuvo de acuerdo Marrón. Has sido bastante hermético sobre todo últimamente, y tú eres el que se comunicó con él. Eso hizo. A Jan le gustaba ser ese tipo de persona. Aunque sus métodos eran un poco contundentes a veces, había ayudado a sus otros amigos con sus problemas. Está bien, Jan. Tienes esto. Jaune. 10 minutos antes. Jaune se inclinó hacia adelante, concentrándose en la pantalla. Muy último, mientras se desplazaba a la vuelta de una esquina. Otra concha roja que venía del frente mientras azotaban esa cosa hacia atrás. El caparazón de tortuga se estrelló contra el carro de Jaune, deteniéndolo en su lugar. Con eso, la carrera terminó y Jaune tomó su niño, colocando su controlador en la mesa de café. Sus compañeros celebraron con cada uno terminando en la cima de la tabla de clasificación. Sí, Ruby vitoreó con una sonrisa gigante en su rostro. El comportamiento de la niña la hacía parecer linda de alguna manera. Como un cachorro pequeño cuando les diste una golosina. Ruby, Dante y Jaune habían estado jugando videojuegos durante aproximadamente media hora en este punto. Jan y Marrón se turnaban con ellos, cambiando con el perdedor, principalmente Jaune en este punto, y hablando basura entre ellos mientras bromeaban. También había sido bastante competitivo hasta este punto. Muchos gritos cuando una persona se acercaba a la victoria o se ahogaba en el último minuto. Todavía apesto en este juego, gimió Jaune a medias. Desde esta mañana, se había sentido bastante fuera de sí. Jaune hizo todo lo posible para mantener las apariencias, lo cual fue bastante fácil dadas las circunstancias de ser malo en ciertos juegos. Simplemente no quería que sus amigos se preocuparan por él mientras se divertían. No te preocupes Jaune, la práctica hace la perfección, bromeó Dante, preparando un nuevo juego. Claro, déjame mejorar. Podía saborear el sarcasmo en su voz. Jaune se volvió hacia el frente de la casa cuando se abrió la puerta principal. Interviniendo estaba su padre. El macho mayor tenía una apariencia desaliñada de un largo turno, marcado por la barba de 2 días y el aspecto generalmente cansado. Se quitó la chaqueta y la gorra de la ACU, colocándolas sobre la mesa. «Hola, señor Ark», gritó Ruby. «Sud, Nicholas», siguió Dante. Jaune asintió en dirección a su padre, Nicholas Arco. El otro jefe de la familia Ark y coronel de la Fuerza de Defensa Valish. Francamente, él era el hombre por el que Jaune tenía el mayor respeto. Nadie se acercó al hombre como padre o como el epítome de un modelo entre sus soldados y su comunidad. «Hola», respondió Nicolás a cada uno de ellos. Tanto Blanche como Rouge vinieron de arriba y abrazaron a su padre. El hombre lo devolvió antes de que huyeran, y luego se volvió hacia Jaune. «Jaune, necesito pedirte prestado». «Sí», accedió, levantándose del sofá. Dante y Ruby pudieron jugar otro juego sin él. «Me pregunto para qué me necesita papá». Siguió al arco más viejo a una habitación adyacente, que era otra guarida. Algunos sofás, sillas, televisión y un bar fueron lo que más se destacó. Sin embargo, en la esquina de la habitación había una gran caja fuerte. Un arma segura para ser más específicos. «Supongo que has oído hablar de los ataques en la ciudad», comenzó Nicholas, ingresando el código de la caja fuerte. El código clave era algo que Jaune ya conocía, habiéndose visto obligada a memorizarlo. La caja fuerte pronto se abrió revelando la docena de armas dentro. Varios AR calibrados en 5, 56, x 45 mm, 308, 7, 62, x 39 mm, 300 Win Mag. Algunos rifles de cerrojo en 30, 6, 308 y 338 la Pua Magnum. Escopetas calibre 12 y calibre 20. Finalmente, algunas pistolas de varios calibres que van desde 45 a 9 milímetros. Luego toda la munición y accesorios incluidos. Esta armería fue el resultado de que el padre de Jaune era un poco loco por las armas y había crecido en el campo.
Basta con decir que Jaune estuvo rodeado de armas durante la mayor parte de su vida. Si bien no era su taza de té, aprendió a usarlos de manera segura según el deseo de su madre. Así que cualquier arma en esta caja había sido utilizada por él en algún momento durante las muchas veces que fue arrastrado a un campo de tiro local. Sí, respondió Jaune. Los asesinatos de carne picada. He oído hablar de ellos. Esa historia se levantó y murió por alguna razón. Nadie más estaba informando sobre ello y los detalles eran un poco escasos desde la última vez que Jaune lo miró. Sin embargo, no estaba preocupado por ellos en el sentido de que podría terminar siendo una víctima. Era la falta de informes sobre un asesino de juerga lo que le preocupaba. No, corrigió a Jaune, sacando un ar y retirando el asa de carga. Los otros. Gente siendo atacada en la calle y a plena luz del día. Lo recuerdo. El tipo de la radio estaba hablando de eso antes de que se apagara la radio. 100 ataques en menos de una semana. Esos no están conectados con los asesinatos de carne picada entonces. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Jaune. Curioso por saber más, pero aprensivo en cuanto a lo que su padre estaba haciendo. No estamos seguros de lo que está pasando en este momento, explicó, sacando el tobogán de una vereta. Algunos en Command piensan que son disturbios, otros no tienen idea de lo que está pasando. Pero quiero pasar por aquí y asegurarme de que estemos listos en caso de que algo así suceda en la casa. Jaune se frotó la parte posterior de la cabeza. ¿Tenemos que hacerlo?, preguntó. Sonando reacio. No estaba de humor para jugar Castle Doctrine en este momento. No ayudó que sus padres le dijeran voluntariamente que fuera el protector de la casa porque era un buen tiro. Si se tratara de eso, entonces lo haría. Pero por el momento, Jaune simplemente no quería lidiar con nada importante. Antes de que su padre pudiera ofrecer una respuesta, sonó el pergamino de Jaune. Rápidamente sacó el dispositivo que mostraba una imagen de Saffron y su esposa, Terra. Los dos abrazando a un joven Adrián entre ellos. ¿Vas a tomar eso?, preguntó Nicholas, mirando el pergamino. Sí, respondió Jaune de inmediato, dirigiéndose a la puerta trasera. Jaune salió al porche trasero, cerrando la puerta detrás de él. Sentado en las escaleras, miró hacia las colinas y los campos ante él. Una fuerte ráfaga sopló, agitando su cabello y la hierba al mismo tiempo. Aquí vamos. Tocó el botón de llamada antes de sacar el scroll en una tableta. Esto permitió a los hermanos conversar a través de video chat. Una imagen de Saffron apareció en la pantalla mientras el video había comenzado a almacenarse en buffer. Los dos no habían podido hablar durante algún tiempo. Desde la semana pasada, antes del incidente en la escuela. Nadie había podido llegar a Saffron o Terra desde entonces. Aún estaba empezando a preocuparse por ella hasta ahora. Una vez que el video terminó de almacenar en buffer, la imagen de Saffron se volvió bastante clara. Estaba inclinada sobre lo que parecía ser una mesa. En el fondo estaba su sala de estar, como lo demuestran los paneles de madera y los muebles de lujo alrededor. Hola, Zack, comenzó Jaune, sosteniendo la tableta con ambas manos. Ella no respondió por unos momentos. ¿Me escuchas? El video se almacenó en buffer una vez más, convirtiéndose en una película stop motion. Aún estaba preparada para renunciar a un chat de video y simplemente llamarla como una persona normal. Vamos. Sí, respondió ella. Su voz era ligeramente confusa. Se ajustó después de finalmente pasar, sentándose derecha. Lo siento. Signal ha estado bastante mal durante las últimas 2 semanas. ¿De verdad?, preguntó Jaune con un resoplido. Sí, dijo, haciendo estallar la P. Hubo un motín en Argus hace unas semanas. Uno grande también. Unos pocos cientos de personas luchando contra policías y soldados en las calles. Terra y yo vimos todo en la televisión. Pero entonces, alguien condujo un automóvil contra un equipo de comunicaciones bastante sensible y rompió todo. Ella hizo un gesto con las manos para enfatizar. Terra dijo que fue una falla en cascada que destruyó la red de telecomunicaciones para la mitad del noroeste de Anima. Así que no pude llamarlos en absoluto hasta que lo pusiéramos en funcionamiento. Hizo una pausa por un momento mientras el video se almacenaba en buffer nuevamente. Y me enteré de lo que sucedió en Beacon.
Mamá me llenó esta mañana cuando pude llamarla. Me alegra ver que estás bien. Pero, tengo que preguntar por mí mismo. Ese era Saffron. Prácticamente adoraba a todos sus hermanos menores. Jaune especialmente, ya que era su hermano pequeño. Debe haber sido horrible para ella cuando no podía controlarlo a él y a ninguno de sus otros hermanos. Todos estaban muy cerca. Estoy bien, dijo, aplacando cualquier preocupación de ella. Solo algunos moretones y algunos malos sueños. Pero estoy trabajando en ello. Extendió la mano para frotarse la parte posterior de la cabeza, mostrando su aprensión para hablar de esto. Realmente fue solo asustarme cuando el tipo me atacó en el baño. Aparte de perder mi uniforme, estoy bien. Simplemente tuve suerte, supongo. Realmente afortunado. Bueno, eso es bueno, gritó. Al menos no estabas herido. Solo trata de mejorar, está bien. La pantalla se almacenó en buffer de nuevo. Espera, podría perderte, pero intentaré llamar de nuevo más tarde. Está bien, respondió Jaune. Dile a Terra y Adrián, dije hola. Antes de que se pudiera decir nada más, el otro extremo de la llamada se desconectó. La pantalla mostraba una última imagen de Saffron antes de cortar a negro. Jaune compactó la tableta de nuevo en un teléfono y se la metió en el bolsillo. Iba a levantarse y volver a entrar cuando la puerta trasera se abriera detrás de él. Entonces, hablando de malos sueños, ¿cuándo me ibas a decir que estabas teniendo pesadillas? Preguntó Jan detrás de él. Su tono severo lo sobresaltó, haciendo que Jaune saltara. Ella también. Jaune realmente tampoco quería tratar con Jan en este momento. Pero el destino y la causalidad decidieron tomar una mierda en su día. Jaune gimió y dejó que su cabeza cayera en sus manos. ¿Marrón te contó sobre eso? Preguntó en respuesta. También sería marrón. Vi tiene un poco más de astucia que eso. Jan se dejó caer justo a su lado. Una señora no renuncia a sus fuentes, respondió ella, sin darle nada. Pero Jaune sabía que tenía que ser marrón. Me enteré de lo que sucedió y decidí venir a hablar contigo al respecto. Jaune quería que el problema desapareciera. No para ser traído de vuelta. Si su madre se enterara, entonces probablemente se vería obligado a asistir a terapia o algo así. No es que fuera algo malo, por supuesto. La terapia puede hacer maravillas para una persona. Jaune simplemente no quería ser llevado a algo así a menos que esto se convirtiera en un problema real para él. No quería tirarte todo encima, dijo Jaune, reclinándose en las escaleras. Me imagino que estás lidiando con tus propios problemas, así que quería manejarlo por mi cuenta. Dante y Marrón no tuvieron ningún problema durante las últimas semanas. En realidad, Jaune y Jan fueron los únicos en ver a Cardin. Los otros habían tenido la suerte de nunca tener la imagen grabada en sus retinas. Entonces, con toda probabilidad, Jaune y Jan iban a ser los que experimentarían el mayor estrés relacionado con esto. Jan resopló. Olvidas que te di mi número para que pudiéramos hablar de cosas, le recordó. Eso incluye pesadillas. Por lo tanto, no tienes que tirar de un Jan y forzarlo brutalmente. Y estoy bien si solo quieres hablar para que puedas dejar de pensar en las cosas. Ya veo, así que realmente no le importa. Pero, continuó Jan, levantándose de las escaleras y parándose frente a él. Creo que esto requiere que se sople más vapor. Así que vamos a boxear hasta que uno de nosotros gane. Eso suena doloroso para ambas partes. Algo divertido también, ya que Jaune nunca había probado el boxeo antes. Pero... Jan, comenzó Jaune, nervioso con lo que estaba a punto de decir. No tienes que salir de tu camino para ayudarme. Jaune no estaba seguro de por qué se sentía así. Jan nunca había mostrado ningún interés en él antes. Tenía un poco de miedo de que ella solo se apiadara de él. O solo haciendo esto porque la protegió de Cardin y estaba tratando de pagarle. Tarareó, frunciendo los labios. Jan se inclinó hacia adelante y se acercó mucho a él. ¿Qué tal esto? Estoy haciendo esto por mí también. No solo porque quiero ayudarte. Hey, trapas mi deriva. Creo que lo entiendo, respondió, inclinándose un poco más hacia atrás para distanciarse. Buen chico, dijo, subiendo las escaleras. Entonces te veré el lunes.
Vas a perder tanto que me llamarás señor. Pero por ahora, vamos a jugar algunos juegos. Claro, Jaune se levantó y la siguió. Aquí vamos. Ahora puedo ir y disfrutar de lo último de mis vacaciones de verano antes de empezar a trabajar. Pero para cuando Jaune pueda equipar su primera arma, aparecerá como parte de su carga, como lo hago yo Gotouse Silver. Solo sin la magia o las estadísticas. Una breve descripción de la pistola o arma y qué munición dispara.